a todas y a todos y gracias por venir a la Vorágine. Yo creo que la mayoría conocéis este espacio. Para quien no, pues bueno, este es un espacio asociativo que lleva ya 4 años largos de funcionamiento y que espera durar muchísimo tiempo más, que dura gracias a vosotras, a la gente que viene, a la gente que alimenta esta comunidad. Y a mí me gusta mucho ver gente en un día como hoy en una ciudad que está mirando otras cosas y está en otras fiestas, lo cual está muy bien, pero de vez en cuando está muy bien reunirse para esto. Hoy tenemos por segunda vez, bueno, por más veces, pero con ustedes, con el público, por segunda vez a Manuel Rodríguez. Manuel es, yo ponía hoy en Facebook, es un compañero, primero, ¿no? Es un compañero, un hermano de batallas, de pensamiento, de muchas cosas, pero además es en este momento yo creo que es un referente muy importante de análisis crítico político en el Estado español. Voy a mirar solamente el nombre del instituto porque siempre se me olvida. El Instituto para la Democracia y el Municipalismo, que tiene relativamente poco tiempo, ¿no? ¿2 años? Sí. 2 años o así, ¿no? Que ha sido una base muy importante en el fomento del municipalismo y el pensamiento alrededor de esa idea. Escribe en diagonal, en lo que es el salto, en contexto, en público, y está plenamente empapado no solamente de lo que ocurre en la política de Madrid, en este país, este estado centralista, ¿no? que parece que discute todo allí en Madrid, sino también en los procesos en los territorios, porque trabaja con muchos de los territorios que están tratando de hacer otras cosas. No me voy a enrollar más porque él lo va a contar. Yo recomiendo el libro, me toca no solamente porque está aquí el autor, sino porque me parece que es, en muy poco espacio tenéis un análisis muy profundo de lo que ha ocurrido en los últimos 6 años, que son, o 5 años, de 2011 a 2016, ¿no? Que son un periodo apasionante, decepcionante para algunos, emocionante para otros, en fin, podemos poner todos los adjetivos que queramos, pero como mínimo apasionante para estudiarlo. Entonces, muchas gracias por venir y pues oye, acaba de llegar de Madrid, acaba de aterrizar. Y bueno, yo soy de Traficantes de Sueños, que es un proyecto parecido a este, o sea que funciona como una cooperativa y tiene una editorial, pues en la editorial trabajo yo, ¿no? Tengo la suerte de escribir y publicar en mi mismo sitio, ¿no? Que eso no lo tienen todos, ¿no? Bien, la idea del libro, ¿no? Lo que nos trae aquí, yo creo que no es tanto una presentación como abrir una discusión. El libro tiene un propósito muy claro, o sea, se hace una historia de un periodo que es muy agitado, que empieza en 2011, que empieza con la irrupción, lo podríamos llamar con esa insurrección democrática que es el 15M, y llega yo creo que hasta fechas recientes, y que yo creo que forma un ciclo político en la historia del país, probablemente probablemente no, yo diría claramente el más intenso desde los años 70 y principios de los 80, desde la transición. Pero es un ciclo que yo creo que ha acabado, o sea, yo creo que es una de las tesis fuertes del libro. O sea, lo que se abrió en el 15M se ha ido agotando progresivamente en estos últimos años de lo que algunos llaman el asalto institucional, y a día de hoy pues lo que se trata básicamente es de certificar qué es lo que ha sucedido para intentar relanzar lo que podríamos llamar la política en sentido más fuerte de la palabra, la política como transformación, como decisión colectiva en los años que vienen. O sea, yo creo que ha sido un periodo muy crucial, en cierta medida, porque ha sido un proceso en el cual, a partir del 15M, una generación que no había tenido parte en la política del país, que son los nacidos en los 70 y 80, pues protagonizan por primera vez un proceso fuerte de impugnación incluso de lo que ha sido el marco institucional, de lo que ha regido, gobernado, más bien lo que ha sido el soporte, la arquitectura institucional de España desde los años 70. Me vais a permitir que haga un breve recorrido histórico, porque básicamente las tesis están contenidas ahí. Entonces, os voy a intentar hacer como resumen de lo que podría ser la interpretación que yo hago del ciclo, ¿vale? Porque eso yo creo que es, haciéndolo, es como nos van a salir una serie de cuestiones, de interrogantes, que es lo que creo que nos puede permitir abrir el debate. O sea, si nosotros atendemos a lo que sucede a partir de mayo de 2011, veremos que hay como 2 fases claramente diferenciadas, si queréis, dos ciclos más o menos diferenciados, ¿no? Primero es una fase de sorpresa, de movilización y podríamos decir de construcción de movimientos que se inicia en el mayo del 2011 y que más o menos se va agotando, yo creo que su apogeo es en el verano del 2012, y que se va agotando progresivamente a partir de ese verano hasta el 2013-2014.
Y hay una segunda fase que está dominada claramente con lo que serían, bueno, en principio, el intento de llegar a las instituciones y luego de gobernar algunas de ellas, que es una fase más institucional, ¿no? En cualquier caso, para entender el 15M y lo que sucede allí, tenemos que hablar de una crisis que es bastante compleja ¿no?, de dibujar. O sea, hay un libro previo que hicimos en lo que era antiguamente el Instituto para la Democracia y el Municipalismo, que se llamaba Observatorio Metropolitano de Madrid, que da igual porque son nombres como marcas colectivas de gente que nos conocemos desde hace mucho, que era como una historia de lo que era la especialización económica española durante los últimos 50 años, se llamaba Fin de Ciclo, ¿no? En ese libro lo que veníamos a decir básicamente es la economía española está basada fundamentalmente, desde los años 80, fundamentalmente desde la entrada en la Comunidad Económica Europea, el 85-86, hasta antes de ayer, en una especialización muy fuerte en lo que es la captación de flujos globales a través de su mercado inmobiliario y su mercado de suelo, y también de lo que sería el turismo. Es decir, esto lo veis, quizá en Santander no es tan obvio, pero luego veis que a la alternativa a lo que ha sido el ciclo industrial de los años 50, 60 y 70, pues prácticamente en muchos sitios se ha deshecho en el vacío, ¿no? ¿Y cuál es la alternativa que se da? Pues lo veis en Asturias, que Cantabria la conozco menos, lo siento, pero claramente lo que se dice es Asturias paraíso natural, ¿no? Pues Asturias, la gran fábrica, si queréis, de la siderurgia, del acero, de todo el norte junto con Bilbao, pues reconvertida en eso, ¿no? Por supuesto, esto es más complejo y hay muchas excepciones y todo lo que queráis. Pero en cualquier caso, es eso, ¿no?, lo que ha permitido que haya dos ciclos claramente de crecimiento, uno del 85 al 92 y otro del 95-96 hasta el 2007, ¿no?, que es el que irrumpe o que desaparece o que entra en crisis a partir de todo lo que sería, pues, el colapso del mercado inmobiliario estadounidense y también del español, ¿no? Los Lehman Brothers, ¿no?, la caída de los bancos de inversión, aquí en España las cajas de ahorro, ¿no?, etcétera. Si tenéis en cuenta esa especialización, lo que vamos a ver es que, curiosamente, durante esos años se ha mantenido podríamos decirlo, una ilusión, una ficción social, pero que no es tan ficcional, o sea, que tiene una base material fuerte. Y es que básicamente el país está construido, o levantado, o articulado en torno a unas clases medias grandes, ¿no?, relativamente grandes. Si vosotros hacéis una encuesta, o todas las encuestas que veis de adscripción social que se hacen en el país, inmediatamente la gente se define a sí misma como de clase media. Esto lo hacen de una forma brutal. Cuando uno mira los datos, por ejemplo, la encuesta de estructura salarial, o si queréis los datos de EPA, etcétera, lo que nos vamos a llevar, o los de la agencia tributaria, lo que nos vamos a llevar la sorpresa es que lejos de que seamos un país de clase media, nos vamos a encontrar con que el 40% de la población cobra menos de 800 euros al mes, ¿vale? Una cifra de unos 10.000, 11.000 euros brutos al mes, y con que el 60% cobra menos de 1.500, 1.600 euros al mes, ¿vale? Esas son cifras brutales, ¿no?, de precarización fuerte. La paradoja es por qué se ha producido esto, es decir, por un lado unos niveles altos de consumo, por otro lado una pertenencia fuerte a una adscripción fuerte de definirse uno como clase media, y por otra parte unas condiciones de precarización que han ido creciendo, ¿no?, al cabo de los años, ¿no? Pues lo que ha permitido sostener todo eso básicamente son los ciclos inmobiliarios. Ese es un poco, yo creo, que el kit de la cuestión. O sea, lo que no se conseguía antes por vía salarial, se ha conseguido por la vía del crédito y por la vía, si queréis, aparte del acceso al crédito, lo que es el crecimiento patrimonial, las plusvalías patrimoniales que obtiene mucha gente a través de la propiedad de vivienda, que a veces no es una, sino son dos, tres, etcétera. Si os fijáis, del 95 al 2007, por poner un dato, estoy siendo muy técnico y ando un poco espeso, pero bueno, son ilustrativos, ¿vale? El crédito inmobiliario se multiplica por 11, ¿vale? Es decir, lo que antes, en el año 95, estaban comprometidos, me parece que eran 100.000 millones de euros, en el año 2007 es 1 billón y bastante, ¿vale? Es decir, son cifras bastante potentes. Pero a la vez, por ejemplo, el patrimonio de las familias, lo que la gente dice tener, se había multiplicado por 3. ¿Qué es lo que sucede a partir de 2007? Que este soporte, estas muletas financieras que tenían las clases medias se deshacen, se destruyen. O sea, literalmente se liquidan. Básicamente, ¿por qué? Primero, porque el mercado inmobiliario se detiene, ¿vale? Y segundo, porque todas las hipotecas, deudas que no son solamente hipotecarias, el consumo, etcétera, tal, se convierten en una lastre, una losa que las familias, o los individuos, o las unidades domésticas, como queráis, no son capaces ya de soportar. El resultado de esto es que se produce inmediatamente una fase primero de paro, pues, masivo, mucho más grande que lo que se produce en el resto de Europa, en buena medida porque hay mucho empleo que depende básicamente del mercado inmobiliario y no solamente de la construcción.
sino por ejemplo de todo lo que tiene está asociado al turismo, a los servicios ligados al turismo, etcétera, paro muy grande, y por otro lado una ronda progresiva de gente que va perdiendo la casa o que se encuentra en situación de crisis bastante fuerte. Y esto afecta también a los segmentos de clase media. ¿Qué es lo que sucede, yo creo, en el mayo del 2011? Lo que nos vamos a encontrar, yo creo que en las plazas, desde luego en Madrid y en Barcelona es muy claro, aquí me tendréis que decir vosotros si eso es así o no, es que el sujeto que protagoniza la protesta es básicamente, yo sería de los mayores, o de los más mayores de eso, pero es básicamente la gente nacida en los 70 y en los 80, ¿vale? Y es gente fundamentalmente de formación universitaria, con buenas competencias y capacidades, pues, por ejemplo, para manejarse en redes, y con una aspiración social que claramente se ha truncado. Es decir, generaciones que para los que seáis mayores, pues diréis, han vivido en algodones, pero sin embargo, cuando querían proyectarse hacia futuro, pues no podían, ¿no? Me refiero pues tener una carrera profesional, tener una familia para quien la quiera, tener lo que sea, ¿no? Es muy curioso porque ese es el sujeto que está protagonizando constantemente la protesta y además es el sujeto que vende en los medios y que aparece en los medios, ¿no? Lo vais a encontrar, por ejemplo, en todos los, si os dais una vuelta por las hemerotecas o los programas que en esos días se emitieron, os vais a encontrar que lo que hacía legítima la protesta era que cómo eran que estos chicos y chicas que tienen a veces doble grado, un máster universitario, se tenían que ir fuera, ¿no? De hecho, uno de los movimientos o los colectivos fuertes en aquellos primeros días se llamaba Juventud sin Futuro, de la Complutense, de gente, en este caso nacida claramente en los años 80 y primeros 90, que lo que venía a decir es, hablaba de la figura del exiliado, que era básicamente el universitario que se va fuera. Curiosamente, cuando uno miraba las cifras de aquellos que se habían exiliado en esa condición, eran una minoría, concretamente un 8% de lo que calculamos. Sin embargo, ¿por qué tenía tanto protagonismo esa figura y no otros, que no tenían muchas veces ni título o eran simplemente inmigrantes que se volvían a sus países? Pues básicamente porque todo el país se refleja en este segmento de la población. Es decir, es el lugar donde más o menos se concentran o se confluyen lo que serían las aspiraciones de futuro de lo que se quiere el país. ¿Qué se quiere el país? Pues un país que progresa, que ofrece oportunidades, que va a tener una nueva élite profesional, una nueva élite social, y eso es lo que de alguna manera en el 15M se muestra como truncado. Yo creo que ese es el factor fuerte de legitimidad y que hace que la protesta se extienda por todas partes. Si la protesta hubiese estado protagonizada por ejemplo, vamos a poner por caso, sindicalistas, ¿no? Gente de los multitud de ERES que se estaban produciendo en ese momento, pues probablemente hubiese sido una protesta muy legítima, la gente lo hubiese considerado, fíjate tú, o sea, claramente sí, están perdiendo su trabajo y tal, pero el grado de identificación hubiese sido pequeño, corto. Si la protesta hubiese sido protagonizada por lo que es el opuesto, el espejo invertido de los sujetos que os comentaba antes, los mismos nacidos en los 70 y 80, pero que si estuviésemos, yo que sé, en Andalucía los llamarían quillos, en Cádiz los Jenis, las Jonis, ¿no? No sé si hay alguna figura así clasista de desprecio aquí, o no sé si se reconoce ese sujeto, pues los hubiesen barrido, me vais a perdonar la palabra, a golpes, los hubiesen barrido simplemente con la mayor violencia policial. Y lo único que hubiésemos visto es como en Francia, pues, si queréis, pues figuras mediáticas que dirían, bueno, pues estos chicos eran legítimos o estos son pobres que no se pueden rebelar y que esto es inaceptable, la violencia, una violencia filoterrorista, etcétera, ¿no? Bien, yo creo que esa es la razón fundamental y ese es para mí el hilo en el cual nosotros tendríamos que intentar interpretar todo lo que sucede desde el 15M hasta hoy. Es decir, crisis de las clases medias y además una crisis que se produce generacionalmente. Es decir, no es una crisis que vivan los padres de estos, sino que viven fundamentalmente los hijos. O sea, la fractura social se produce generacionalmente. Que haya fractura social no quiere decir como en los 70 que haya fractura cultural. En este caso yo creo que no la hay, ¿vale? Pero sin embargo, se da así. Estos elementos o este protagonismo de esa clase media en descomposición se refleja también en los contenidos políticos del movimiento. En el 15M os fijáis que uno de los motivos fuertes de la protesta era la defensa de lo que quedaba del estado del bienestar, de lo que quedaba de común en el estado del bienestar. Pero para que esta protesta fuera legítima, que evidentemente pues, todos la consideraban como algo que nos atañe a todos, el contenido laboral tenía que quedar completamente relegado, ¿no? O sea, no ser central. Si os fijáis, durante todos estos años, los movimientos más fuertes han sido los que han estado situados en la defensa de lo que queda del estado del bienestar, ¿vale? En una sección que se llama la vivienda, y luego todo lo que tiene que ver con lo laboral ha sido relativamente folclórico.
caso más claro es el de la marea negra de los mineros, ¿no? Sector de reconversión y claramente condenado, que el 15M mostró simpatía, pero que obviamente nunca fue central en el 15M, ¿vale? Y os podéis coger cualquier otro motivo laboral. Esto distancia completamente lo que son los 70 con lo que es la situación actual, ¿no? En los contenidos yo creo que también se refleja en lo que serían las dos almas que se hablaron de que existían en el 15M, ¿no? Por un lado, un alma que habla de democracia radical, y habla de una manera muy fuerte de democracia radical, es decir, hace una impugnación a la democracia como sistema de representación. Si os acordáis aquello de lo llaman democracia y no lo es, ¿no? PP, PSOE, la misma mierda es, eso obviamente. No nos representan, etcétera. Todos eran lemas que estaban ahí. Ese elemento yo creo que es el fundamental, el más innovador y el más interesante del 15M. Y de alguna manera que, ¿no?, traba ahí, si queréis, como un deseo fuerte, si queréis, de democratizar la sociedad en sentidos como muy amplios, a veces muy profundos, que tenía un potencial incluso de plantearse como un proceso constituyente, y luego intentaré explicar un poco más eso. Y luego hay, si queréis, un 15M que se expresa en términos mucho más moderados, ¿vale? Y que también está en el 15M, que es básicamente en términos meritocráticos. ¿Os acordáis lo que os contaba del chico o la chica con máster universitario que no encuentra trabajo? Básicamente lo que viene a decir es que hay de lo mío, lo que yo me merezco, lo que yo he trabajado, que se me devuelva, ¿no? Que tenga un reconocimiento, que esté ahí presente, ¿no? Ese componente meritocrático, curiosamente, lo que nos devuelve es una idea de democracia de alguna manera que es ideal, o sea, que es volver a una democracia tal y como nos imaginamos que funcionó alguna vez. Que curiosamente para estas generaciones, muchas veces hijos de la década de expansión socialista, son los años 80. Es muy paradójico porque los años 80, sobre todo los primeros, son años de crisis, pero es una crisis que está fragmentada. O sea, mientras todavía se produce una expansión de las clases medias que vienen de los años 70, que era la vieja clase obrera, es liquidada, ¿no? Desaparece. Yo creo que aquí en Torrelavega tendréis ejemplos y muchos otros, ¿no? Bien. La cuestión es que toda esta dinámica de movimiento del 15M, y ya acabamos de pase, y claro, pero planteo los problemas que se vienen en la siguiente, genera una espiral de movilización muy fuerte, una capacidad de contagio también muy fuerte, se experimenta con herramientas, si queréis, se decían en movimiento, tecnopolíticas, a través de redes sociales, etcétera. Contenido o las formas de expresión asamblearias son determinantes, supongo que aquí habría asambleas, comisiones y tal. De alguna manera se articula en muchos casos, sobre todo yo creo que en los mejores, como si fuese un proceso constituyente desde abajo, es decir, se generan comisiones de todo tipo, pues para reformar la ley electoral, de políticas a distintos niveles, ¿no? De reforma de lo que sería en términos la estructura profunda del Estado, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso esa dinámica de movimiento, que yo creo que el momento en el cual es más amplia y más potente es en el, como os decía, en el verano de 2012, y no es casualidad, porque es en el momento en el cual España, la economía española, el Estado español, entra en la zona claramente de ser intervenido. Ese es en el momento que, si os acordáis, la prima de riesgo se había disparado por 600 puntos. Cuando llegó en 600 puntos en Portugal, en Irlanda o en Grecia, fue cuando se intervino. Estas cosas, se aplicaron los programas, los tramos de rescate, los programas de rescate, etc. Caso español, cuando se llega a esa situación, y ese verano, si acordáis previamente, había habido las dobles elecciones de griegas, donde llega Syriza, la segunda se convierte en fuerza mayoritaria. En ese verano, sin embargo, el Banco Central Europeo, que es la instancia de gobierno realmente de la crisis, no es Rajoy ni nada por el estilo, decide en ese momento Draghi, anuncia, es decir, nosotros, simplemente es un amago, estaríamos dispuestos a comprar deuda de los estados soberanos en los mercados secundarios. Y a partir de ese momento la prima de riesgo se va rebajando progresivamente hasta el punto de calmar la situación y permitirle al Estado volver a gastar, que era lo fundamental. Es decir, que el déficit funcione, que la política de austeridad, aunque se mantiene de una forma muy fuerte, pues se rebaje. El movimiento ante eso se encuentra con decir, vamos a una impugnación total, y se hace un ensayo, una prueba, que es totalmente improvisada, y lo que se discute es en las redes y en las plazas, que es el momento en el que se habla de rodear al Congreso, como antes había hecho con el Parlamento catalán. Y bueno, pues se hace una enorme manifestación en el Congreso, y ahí se hace una teatralización que de alguna manera yo creo que observa bien las debilidades del propio movimiento, que es que el propio gobierno hace como una especie de coreografía con 2.000 policías rodeando el Congreso, con vallas y tal. Es un teatro, vamos, básicamente. Pero que viene a decir, si os ponéis farrucos, os golpeamos, ¿no? Y eso curiosamente lo que hace es al propio movimiento, la gente que venía del 15M, pues plantearle una alternativa fuerte. Si queremos tumbar el gobierno, vamos a tener que ejercer algo más de energía y algo más de fuerza. Y probablemente no la tengamos, ¿no? Todo esto es así.
Pues decía que la única excepción a esa dinámica de movimiento es lo que se produce con el movimiento de vivienda, con las PAS. Y es lo que yo creo que es más interesante porque apuntaba a otra vía, que luego al final no sale. Una vía sindical, pero no de sindical en términos de lo que es lo laboral, sino en términos de derechos sociales, de sindicalismo social. Allí, si os fijáis, supongo que aquí será parecido, en los grupos PA, grupos estos desahucios, os vais a encontrar gente que es activista, como diríamos muchas veces de clase media, y por otra parte, figuras nuevas. En concreto, la del desahuciado o la desahuciada. En el caso del área metropolitana de Madrid, pues muchas veces lo que son mujeres latinoamericanas, unos 50 años, 40 y tantos, que vinieron aquí y que van a defender lo suyo y que lo hacen de una forma bastante belicosa y con bastante energía y bastante garbo. Es interesante porque ahí se produce una alianza social que no se ha producido en otro lugar, es decir, entre esa clase media en descomposición y figuras de aquello que luego podemos llamar a lo popular, que no tienen representación política de ninguna clase. Como os decía, el movimiento en cualquier caso entra en barrena a partir de ese a partir de ese otoño del 2012 y del invierno de 2012-2013. Y en muchos grupos, también en lógica de red, lo que se plantea es decir, no conseguimos arrancar a las instituciones lo suficiente, no conseguimos producir reforma, no conseguimos producir impacto. Planteémonos ir a las instituciones, ¿no? Lo que le decía muchas veces el gobierno a las plazas, si no esto nos gusta, montar un partido, ¿no? Y se hacen los primeros experimentos. Uno de los primeros es el Partido X, que yo no sé si aquí tuvo implantación o se llegó a conocer. Pues básicamente con una lógica demasiado estética, demasiado ligada a lo que sería la dimensión tecnopolítica de la cosa, que no cuaja. Pero en cualquier caso es un experimento, bueno, pues temprano. Se plantea en enero de 2013. Hay otros, ¿no? Por ejemplo, que vienen de las izquierdas, ¿no? ¿Os acordáis que había el Foro Cívico de Anguita, ¿no? Que tiene cierto impacto, que no se sabía muy bien hacia dónde se dirigía, pero que iba en esa dirección. Hay otros que están hablando, por ejemplo, de generar una Sirisa española, una Sirisa catalana, ¿no? Se hablan distintas cuestiones de estas. Yo creo que Izquierda Unida es incapaz de asumir ese reto, por los miles de problemas que tiene y la separación que tiene respecto a los elementos más activos que están en la movilización. Y lo que se produce a partir de ese verano es una propuesta de formar, verano de 2013, perdonad, una propuesta, en principio lo montan dos grupos, yo creo que es determinante reconocer esto, Izquierda Anticapitalista y un grupo que viene de La Tuerca, un espacio de comunicación que estaba liderado por Pablo Iglesias, profesor precario de la Complutense, junto con otros profesores no tan precarios o a veces más precarios que él, que lo que hacen es básicamente plantearse, este es un momento fundamental, lo que podemos hacer es básicamente generar una plataforma electoral y probar con unas elecciones que son relativamente fáciles, porque la circunscripción es toda España, que son las elecciones europeas, ¿no? Y ese proyecto lo sacan en enero de 2014 y lo que se plantea es para mayo de 2014. La explosión de Podemos, el primer Podemos, es brutal. Y yo creo que es brutal básicamente porque lo que hace es hacer un calco de lo que había sido el 15M, pero ahora traducido a términos políticos. Es decir, cualquiera puede montar un círculo, igual que antes montamos una asamblea del 15M en tu barrio y tal. De hecho, hay muchas asambleas del 15M que se convierten en círculos y cualquiera puede recoger los mensajes de Podemos y replicarlos en las redes, ¿no? Entonces eso se multiplica por todas partes, ¿no? El éxito es asombroso. Yo creo que si no hubiese tenido esa forma inicial del 15M, no hubiese conseguido esa proyección. De hecho, el Partido X, si queréis, es como la antítesis de eso, ¿no? Bueno, muy controlado, muy organizado, con un polo muy fuerte en Barcelona, que es el que gobierna, que llamaban el kernel. Bien, pues esa explosión de Podemos creo que marca otra, si queréis, otra fase de iniciativas, si queréis, de una nueva oleada de innovación política, de apertura, de posibilidades que aparecen ahí, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado, si queréis, perdonad, el resultado, la trayectoria de esta fase? Pues yo creo que también es compleja, ¿no? En primer lugar, porque el éxito sorprende a los promotores. O sea, en origen, ellos lo que tenían pensado era tener algo de representación, un eurodiputado, 2, a lo mejor, ¿no? Sin embargo, consiguen 5, incluso más de lo que había conseguido las encuestas que había realizado Carolina Descansa, ¿no? También profesora de la Complutense, me parece que en abril del 14, ¿no? Consiguen 5. Y a partir de ese momento y de lo que va dando el CIS en las encuestas, lo que se ve o lo que se desarrolla es lo que podríamos llamar, lo que ellos llamaron la hipótesis Podemos, que es llegar de una atacada al gobierno del Estado, ¿vale? Es decir, sobre la base, la crisis institucional es tan profunda, la desconfianza y la quiebra es tan grande, que como decía Íñigo Rejón en el momento, existe una ventana de oportunidad estrecha y larga, o estrecha y no sé qué, pero bueno, creo que eso es que es una ventana de oportunidad estrecha y corta, perdona. Tiene un tercer epíteto que no me acuerdo, pero que vamos, que básicamente si se aprovecha, si lo sabemos hacer, podemos llegar al gobierno, ¿no?
Lo curioso de esa lectura, que se va a manifestar luego en Vista Alegre 1, es que parte del supuesto de que el éxito, por supuesto depende de lo que abre el 15M, pero se ha debido en lo que Pablo Iglesias decía, o ha dicho en muchas ocasiones, que es de llegar al pueblo de la televisión. ¿Cuál es la tesis? ¿Qué es tesis de la tuerca? Hipótesis de la tuerca. Que el punto de politización fuerte en esta sociedad, fragmentada, despolitizada, sin comunidades fuertes, está en la televisión, está en los medios. Y que si tú llegas allí, pues de alguna manera generas politización, ¿no? La política como discurso. Si queréis, Íñigo Rejón no es más que una variante de esta, más sofisticada, más intelectualizada, más inspirada en América Latina, pero son variantes de lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la cuestión la lectura que ellos se hacen? Es gracias a que hemos tenido una presencia fuerte en los medios, como que nosotros podemos estar y llegar realmente a atraer a todo el mundo, ¿no? Y llegar a gobernar. El resultado de eso, o la conclusión de eso, que se manifiesta en el Congreso Constituyente del partido, de Podemos, en Vista Alegre 1, es que la organización es grasa, es, si queréis, rozamiento, es algo que nos sobra, ¿no? Es lastre, ¿vale? No es algo que de alguna manera te multiplique, es algo que te impide, porque te genera un montón de problemas, pues por ejemplo si te quieres presentar a las municipales, un montón de grupos descontrolados, porque te genera un espacio que de alguna manera no se es capaz de orientar claramente, no se sabe muy bien quién está en los círculos, ¿no? Uno de los ideas comunes de aquel momento era que básicamente los círculos estaban llenos de loquitos, de gente que no se sabía muy bien dónde estaba, ¿no? Qué era lo que pasaba, ¿no? De dónde podía entrar cualquiera, ¿no? Que era precisamente la potencia de los propios círculos, ¿no? También que los militantes, los que venían de los movimientos, pues están llenos también de lastres, son gente aislada, son gente que no se conecta bien con la sociedad. Si os fijáis, esto es un discurso que empieza a cambiar lo que es el 15M, ¿no? Aunque habla de comunicación, que en el 15M era también fundamental, llegar a todos, incluir a todos, ¿vale? Pero eso se hacía por lo menos en las plazas, en las asambleas, ¿no? A partir de ahora no, es en la televisión, es en los medios, etc. El resultado de esa hipótesis es el modelo de organización que se adopta, que es un modelo de organización que no es simplemente que sea vertical, sino que es algo distinto, es plebiscitario. Es decir, lo que tienes es una figura central, que es el secretario general, y si queréis toda su ejecutiva, el grupo promotor, el comando mediático, y que éste tiene capacidad de marcar la iniciativa y lo que hacen los inscritos es validarla, sencillamente. O sea, no existe la figura del militante en Podemos. Ahora creo que ha hecho un censo de militantes, pero en ese momento, desde luego, no existe. Y lo que haces es también, y esto es lo más curioso, es, en términos de lo que sería la organización territorial, en comunidades autónomas y en ayuntamientos, es jerarquizarla y además generar una dinámica competitiva, que son las primarias, que se hacen tanto en comunidades como en ayuntamientos, en enero y en febrero de 2015, en lo que haces es básicamente, con la lista plancha, la lista del premio al ganador, que es básicamente la dinámica de cooperación que podía existir en los círculos y que en algunos lugares existía, de coordinadoras, etcétera, enfrentarla en una lucha. A nivel municipal, además, es una lucha que no tiene ningún contenido político, es una lucha de grupos de amigos, en su mayoría. Pero si os acordáis, se hacen elecciones a 800 consejos municipales, ¿vale? Pues se presentan 11 veces más, 9.000 y pico candidaturas. Pues imaginar que, pues, me parece que 8.000 y tantos, ¿no? Pues no tienen representación. Prácticamente se quedan fuera de la organización. Partido que reparte cargos, y donde tú eres un consejo, tienes secretario general, si te quedas fuera no eres nada. En muchos sitios eso destruye la organización, la liquida. En otros lugares donde hay más experiencia y más capacidad de controlarlo, es decir, donde los formalismos son adaptados a una lógica local, pues se mantiene mejor, ¿no? Una de las consecuencias también de esta lectura de la organización es que ellos deciden no ir a las elecciones municipales. Y eso, lejos de ser algo negativo, se convierte en una oportunidad. O sea, en paralelo al propio desarrollo de Podemos, hay otros equipos, sobre todo a nivel local, que están pensando también en presentarse a las elecciones y que eligen las elecciones municipales. La diferencia de cómo opera Podemos, y que por supuesto esto va por barrios, o sea, en muchos sitios es terrorífico la dinámica que llevan las municipales, en otros es más virtuoso, pero en cualquier caso se cuenta con tejido local, y a veces con tejido local de mucha tradición y de bastante experiencia. En los casos que yo creo que son más virtuosos, claramente es porque los movimientos de la ciudad han dado su aval al proceso. A veces no lo han llegado a gobernar, pero han dado el aval, es decir, han participado, han estado pendientes del asunto, han tratado de socializar la propuesta, han tratado de darle consistencia, han tratado de que sea lo más democrática posible, etc. Y eso lo que permite es que en ayuntamientos que en principio jamás se imaginó que se pudiesen ganar, se ganan. Se gana Zaragoza, se gana Coruña, se gana Cádiz, que es más Podemos que otra cosa, se gana Madrid, y se ganan un montón de ciudades
del área metropolitana de las grandes ciudades, ¿vale? Sobre todo en aquellas donde las experiencias estaban más cuajadas, donde la dinámica era más madura. Esto da una segunda oportunidad a Podemos, porque a partir de enero, que es con la marcha triunfal en Madrid, sin embargo el partido empieza a resentirse en las encuestas. Y se resiente por dos cosas. Primero, porque el terreno que él consideraba más favorable, que es el campo mediático, empiezan a salirle, pues, ¿os acordáis? Casos de corrupción, follones de distinto tipo, el de Monedero, el de Rejón, etcétera, tal cual. Y luego porque un partido que es catalán, que es Ciudadanos, se convierte en un partido estatal con enorme proyección mediática. Y ese partido lo que va a hacer es la lectura más conservadora de lo que podía estar también contenido en el 15M. ¿Vale? Si queréis, si veis a los miembros de Ciudadanos, a sus candidatos, son como recogidos de un casting, ¿no? Pero un casting no simplemente por los guapos o los guapas, sino sencillamente porque somos profesionales, ¿no? Profesionales muchas veces ignorantes y muy paletos, pero en cualquier caso, lo que uno desearía, si yo tuviese una hija o un hijo, pues te encantaría, ¿no? Que estuviesen ahí, que fuese un gran abogado, que fuese un gran profesional, etcétera, ¿no? Perfecto suegro. No, perdón. Yerno. Yerno. Bien, pues eso resta inmediatamente puntos a Podemos. Y la posibilidad de llegar al gobierno parece que ahí se trunca. Cuando son las elecciones de mayo de 2015, el éxito que se obtiene va a permitir que en muchos lugares se generen esa dinámica que se llamó de confluencias, ¿vale? Esas dinámicas de confluencias que en muchos lugares, especialmente en aquellos donde se hace mejor, se hace mejor relativamente. A medida que saltas de lo municipal a lo autonómico, las cosas empiezan a ser más complicadas. Pero en las primeras elecciones, que se hacen luego en junio, si no recuerdo mal, en diciembre, se obtienen buenos resultados, especialmente en aquellos lugares donde se ha ido por confluencia, es decir, donde Podemos no ha ido simplemente a agarrarse. En Galicia, son en Cataluña, es la provincia de Huesca, donde hacen una confluencia curiosa, es Valencia, a su modo, también, ¿no? Sin embargo, donde se va solo y se va con política de arrase, curiosamente, pues el resultado es peor. De Aragón, Madrid, Asturias, sitios donde en principio podría haber tenido bastante más recorrido. Bien, todavía la cosa se va a deteriorar aún más cuando se haga la famosa Unidos Podemos, que va a ser un pacto de partidos, de cúpula de partidos, completamente por arriba, y en ese proceso, que va de junio a diciembre, se pierde otro 1 millón de votos. Se pasa de 6 millones en la suma de Podemos Izquierda Unida a 5 millones en Podemos solo. La cuestión es, diréis, bueno, toda esta explicación es como, bueno, muy narrativa, pero y tal, ¿dónde está la interpretación fuerte? ¿Vale? Lo que yo creo básicamente, y aquí ya entramos en las discusiones que os plantearía, y con esto lo vamos a ir dejando, es básicamente cuando se llega a las instituciones, se da un proceso que yo creo que es muy característico, incluso en aquellos ayuntamientos donde se llega mejor, lo que te encuentras básicamente es que la base que te ha llevado a las instituciones está completamente improvisada. O sea, uno de los elementos más fuertes y más interesantes y también más menos virtuosos o más viciados del ciclo, más defectuosos, es que no se genera organización consistente. No generas espacios organizativos que sean capaces de orientar y de controlar a aquellos que están en la institución. Si queréis, esto es la tradición socialista, comunista, libertaria, era claro. O sea, siempre existió una prevención frente a lo que serían los parlamentarios y lo que se llamaba el cretinismo parlamentario. Es decir, cuando tú estás en una institución, la institución te atrapa, pues tiene una inercia infinitamente más fuerte que la que tienes tú con tu buena voluntad. O sea, esto podría contar casos de compañeros que llegan a ayuntamientos, que es lo que conozco más, y se van a encontrar pues con funcionarios que no permiten operar, que incluso aunque tú quieras hacer cosas, pues te ves así, y luego cómo asumes tú un papel que es muy curioso, que es que asumes el propio lenguaje institucional. Empiezas a hablar, gobernamos para todos, hay que gestionar y hay que gestionar bien. Eso quiere decir que lo único que vas a hacer es hacer básicamente lo mismo que hacían los de atrás. Pues si tú quieres cambiar la institución, tienes que ejercer un nivel de violencia sobre la institución brutal. Y eso probablemente no se hace solamente desde la institución. Un elemento que es consecuencia de esto también es que, en buena medida, lo que se genera en este ciclo, lo digo de forma provocativa, es nuestra propia casta. Es decir, en un proceso en el cual se generan, yo me he hecho un cálculo, estará entre 5.000 y 7.000 personas que entran en las instituciones, fundamentalmente de mi generación y de la generación más pequeña que la mía, muchas veces con escasísima experiencia laboral previa, ¿vale? Pues se van a convertir en gente que, como decía Max Weber, sociólogo, gente que vive de la política, así de sencillo, ¿vale? Para bien y para mal. Si no hay organización, además que lo controle, lo normal es que ese segmento político, tiende a autonomizarse, tiende a independizarse. Efecto también derivado de esto
es que cuando no hay organización y no hay un debate público fuerte, que sea el que oriente las políticas, y eso es otro de los defectos propios del ciclo, es decir, ha costado muchísimo hacer crítica pública, supongo que eso se habrá vivido aquí, es decir, costaba mucho mostrar tu desacuerdo, porque básicamente lo que se decía era que vas a hacer que esto se ensucie y que se pierda la oportunidad. El problema es que si no hay crítica pública, no hay capacidad de pensar políticamente, ¿vale? Queda eso reducido o privativo a monopolio de unos pocos, ¿no? Si además esos pocos están metidos en la institución y además en buena medida su posición va a depender de su capacidad de tener poder institucional, lo que te encuentras es que curiosamente se tiende a reproducir algo que se da en otros partidos, salvo cuando hay mucho poder en esos partidos, y por la época de Felipe González, y es que el partido se divide en fracciones y estas fracciones entran en lógicas de poder y de conflicto y de competencia entre sí. Eso aniquila además la política. O sea, lo que importa básicamente es tu posición política interna, ¿vale? Y tu posición política interna es cuántos cargos tengo, cuántos representantes, cuántos asesores, cuánta pasta tengo. Y eso es lo fundamental. Esto pasa incluso a los más vocacionales, ¿eh? O sea, los que tienen las ideas más claras. Si tú quieres estar en esa posición, tienes que pelear por estar en esa posición. Eso es como una especie de maelstrom, o sea, es como una especie de, ¿no? Como cuando tiras de la cadena o cuando abres el tapón de la bañera. O sea, es que es un remolino que lo engulle todo, básicamente. Porque es básicamente donde tiene la cabeza la gente, ¿no? Todo esto que es en principio negativo tiene una parte que yo creo que sin embargo es positiva. Y es que básicamente la posición institucional que se ha generado es lo suficientemente débil y caótica como para que si hay algo fuera que sea capaz de lanzar una campaña, de ganarle y de convertirlo en un interlocutor, si queréis, de reforma. Cosa que ni con el PSOE ni con el PP se había conseguido. Pues muy, muy difícilmente. Es decir, como su legitimidad sigue siendo el cambio, si tú eres capaz de organizarte fuera y lanzar una campaña, normalmente tienes enormes posibilidades de ganarles. Porque tú puedes manejar, sobre todo a escala local, pues la agenda pública, golpear aquí o allá, etc. Es decir, que eso yo creo que es un elemento positivo. Y, por ejemplo, yo soy partidario de que esto no se arregle. Pues no creo que tenga solución, o sea, una vez ha llegado a la situación, sino que se mantenga su fragmentación. Ese estado caótico es positivo, curiosamente. Si esto lo consideramos, y aquí ya me meto en cuestiones más generales, en un marco o en un contexto que no es nada incierto, lo que parece que se ha cerrado, y este ciclo político, yo os insisto en que se ha cerrado, solamente se puede cerrar de forma temporal. Es decir, que se van a tener que plantear los mismos problemas a futuro, pero quizá con otros factores, o con otros protagonistas, o con otros, no sé si queréis, con otros rostros, con otras caras, con otros movimientos, ¿no? El elemento más superficial de esto es que la crisis política continúa. Tenéis el caso catalán, ¿no? El conflicto tal, pero tenéis a todos los partidos deshechos, ¿vale? O sea, el golpe que ha producido el 15M, no Podemos, ha sido tan brutal que los ha fragmentado, los ha tal. Además, en la medida en que la propia crisis económica ha puesto en crisis lo que es el mecanismo de reproducción económica de las élites políticas, que es básicamente su asociación al ciclo inmobiliario, ¿no? Y todas las rentas que se generan ahí, pues eso lo que ha derivado es en este espectacular rosario de casos de corrupción que no es más que unos a otros se delatan. No es que la sociedad civil o la fiscalía esté funcionando muy bien, sino que cuando el PP quiere arreglar cuitas una familia con otra, coge, lo lleva a los tribunales y se los trata de cepillar ahí. Y eso va a la contra también, ¿no? Eso lo estáis viendo, supongo que aquí se dará. Desde luego en Madrid es permanente, ¿no? Por lo tanto, la crisis política no está cerrada. La cuestión es por qué no se cierra del todo. Pues yo creo que no se cierra del todo básicamente porque la crisis económica o el modelo ese económico español que os comentaba antes, que estaba ligado al ciclo inmobiliario financiero, ahora ha tenido un repunte, pero es un repunte completamente superficial. Superficial, muy limitado, ¿vale? Está muy limitado básicamente porque están entrando otra vez dinero, o sea, al sector inmobiliario, que viene asociado también al crecimiento a través del turismo, y sobre todo un turismo que es, los que sois geógrafos lo conocéis mejor que yo, pues que es turismo turismo urbano, todo el fenómeno, si queréis, de la subida exponencial de los alquileres, que creo que aquí no se habrá dado todavía, o sí se está dando, pues con todo lo que son las plataformas, Airbnb, etcétera, tal cual, que no es más como una parte de lo mismo, pero también la entrada de capital grande, gordo, que compra fincas, ¿no? Y compra edificios. Vale, eso no tiene nada que ver, o no, por lo menos no es de las mismas dimensiones de escala y cualidad que lo que era el ciclo inmobiliario antiguo.
Pero lo que estamos viendo es grandes operadores que están jugando con el suelo, que hay un crecimiento rápido de los alquileres, pero luego no están produciendo las masas de suelo, vivienda y tal que se producían en el ciclo anterior. Por lo tanto, en términos capilares, si queréis, de repartir riqueza, o lo que llaman los neoliberales el goteo, ¿no? Es decir, que aunque muchos se queden mucho, al final nos llegará la riqueza un poco a todos, pues no se produce, ¿vale? Y no parece que se vaya a producir, ¿vale? Es decir, que esa crisis, y ya os lo digo en términos sociológicos, de esa clase media, no tiene solución, ¿vale? Lo que se ha encontrado es solución para unos cuantos miles que han renovado la clase política, se ha renovado relativamente el periodismo, no se va a renovar nada a la universidad, pero bueno, en cualquier caso, esto pues no es una solución. O sea, la gran mayoría pues va a seguir en esta economía que podríamos llamar de Airbnb o Wallapop, es decir, tengo 4 activos o 4 mierdas y las intercambio con otros a ver si así, si queréis, fenómenos como Deliveroo, etcétera, cosas de este tipo, ¿no? Y eso yo creo que es una cuestión fundamental. Y ya en una escala todavía mayor, esto depende, al fin y al cabo, de entender lo que sería España como una provincia dentro de Europa. Es decir, España no es más que, si queréis, básicamente la vieja Hispania en el Imperio Romano, ¿no? O sea, ni siquiera es central. Es decir, que en buena medida todo lo que podríamos decir que lo que son el cul-de-sac de la economía europea, es decir, la incapacidad de la economía europea de crecer y su dinámica cada vez más financiera, parece que se continúa. No sé, o sea, si os dais una vuelta por Europa, caso patentes Italia, lo que vais a ver son países decadentes, uno detrás de otro. O sea, países mucho más pobres de lo que eran hace 10, 15 años, mucho más de lo que eran hace 30. Bien, pues eso es un poco el futuro que nos espera. Es decir, que no parece que vaya a haber ciclos de crecimiento fuertes y suficientes como para levantar la economía, generar mecanismos de reparto de riqueza, por lo tanto arreglos políticos y por lo tanto estabilización. Esto no quiere decir que lo que vaya, las crisis que vengan a futuro, se vayan a dar desde el lado de la izquierda o de la democracia, como plantea el 15M. Tenéis todo el mapa europeo para ver que hay múltiples soluciones a este asunto y que no necesariamente todas son buenas, ¿no? Yo, si queréis, con esto os lo dejo y pues abrimos un debate y a ver qué se nos ocurre más, ¿no? Entre todos. Así que muchas gracias.